Bienvenidos, muy buenas noches, un gusto enorme, un placer saludarlos. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eze? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Otra jornada más de los últimos días de este año 2023, muy dinámico, por cierto, lo decimos continuamente, Sí. pero no deja de tener este tinte, ¿no? Cada día parecen 365 días en 24 horas, ¿no? Totalmente, Es porque increíble. son 17 días desde que Sí. asumió Milei, Sí. contando que fue un domingo y que tuvimos el feriado de Navidad. Tienes y razón. que Pero parece que hubiesen pasado Qué dinámica, por Dios. muchísimo, Es una ¿no? dinámica. Se han acortado Sí. muchos plazos, esta terapia de shock, pero bueno, como siempre con especialistas para tratar cada tema, y hoy un día muy, muy caliente. Totalmente. Bueno, vamos a presentar las vías de comunicación como hacemos todos los días para que nos escriban. Leemos todos los mensajes desde distintos lugares de la Argentina. Javi, nos pueden escribir o también nos pueden ver, ¿no? Absolutamente. 3584-414050 en nuestro WhatsApp, después en nuestro Instagram, en Facebook como Telediario Digital, en nuestras redes también para seguir viéndonos, por YouTube, por Twitch, lo pueden hacer en vivo y decíamos esto de dejar mensaje y participar en medio de días que son muy, muy especiales y muy particulares como los que estamos transitando, con humedad y con algunos bichitos que tenemos acá en el estudio Bueno, pero es que parte. son los espectadores Usted ilustres. tiene que- Así que yo le digo a la gente que si alguno No, mete un usted- manotazo claro, o algo, claro. no se sorprende, sino que Usted tiene que- está muy húmedo, está medio tormentoso. Claro, hay una franja central del país. Hay una ¿no? representación Sí, que tiene que ver con la cuestión natural, absolutamente. Vamos a lanzar nuestra encuesta en @Telediario Digital, en nuestro Instagram. Ya nomás los invitamos a que comiencen a participar. ¿Está de acuerdo en que se privaticen las empresas del Estado? Y si usted alcanza, que tiene Sí, una muy buena por vista, supuesto, soy un elfo. coménteme las opciones. Sí, todas, no ninguna, la mayoría, pero no todas, solo unas pocas. Bueno, Son se ha las hablado- cuatro- se ha las hablado cuatro mucho, opciones, ¿no? Sí, De yo creo este que tema. En este mundo pendular donde lamentablemente estamos, Sí. no hay grises, ¿no? Y el que no haya grises implica que sea todo o nada, y me parece que no debería ser así. Exactamente. Bueno, vamos a ver, los invitamos a que puedan participar en el final del programa. Vamos a ir conociendo los resultados de esta encuesta. Bueno, ¿lo vieron a Alberto Fernández en las tendencias del día? Seleccionamos algunas nada más, son un montón. Abriendo una cuenta en un banco en España. Así es, fue allí. ¿Qué le querés sacar un crédito, don Alberto? Sí, como... Bueno, sí, ¿qué estaba con Fabiola ahí? Supongo, ¿no? No se deja ver. Sí. Pero ¿Qué bueno, tasa tenés? Estaba preguntando sí, cómo, la nueva cómo vida de venimos. Alberto Fernández, Sí, que... sí. Bueno, pensemos también una figura que se desdibujó por completo, que Sí, el sí, último sí. año fue de ausencia. Que este 2023 fue meramente testimonial su presidencia. Y bueno, y también responsable de que hoy estemos en esta situación, ¿no? Sí, o sí, que sí, se haya sí, llegado sí. con él como figura visible al punto en el cual se... Bueno, se es llegó, importante, ¿no? En todos los actores políticos empezar a encontrar también algún tipo de respuesta. Bueno, aquí fue por alguna persona que estaba allí en el banco, le ha tomado esa imagen, se ha viralizado en el día de hoy. Alberto Fernández allí en España, en un exclusivo barrio de Madrid, abriendo una cuenta bancaria, consultando su cuenta. Bueno, vaya a saber. Caja de seguridad, a lo mejor. Caja de seguridad, bueno, vaya a saber. Y otra de las tendencias que se ha conocido en el día de hoy tiene que ver con la imitación de Fátima Flores en Mar del Plata. Ayer hizo la apertura de temporada. Aparentemente hoy estaba el presidente viendo el show, porque no fue ayer, iría hoy. Pero bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de audio, escuchamos la presentación de Fátima Flores, la imitación. Está bien, ¿no? Me hace ruido, no sé, qué sé yo, ¿viste? No sé, es la pareja del presidente en un momento tan tenso, sé, ¿no? ¿viste? Pero No me bueno, quiero, también es su trabajo, no me En quiero definitiva. transformar en pacato, ¿no? Digo, me hace ruido, qué sé yo, justo Milei con la sensibilidad que hay, no sé, digo, es un buen momento político para Milei, también es cierto, ¿no? Tiene mucho apoyo popular. Bueno, y allí Fátima Flores, lo que vos decías también, aprovechando su expertise, su carácter de actriz en la presentación en Mar del Plata, imagino con toda la expectativa que habrán tenido. Bueno, y tenemos en cuenta que hoy seguramente está el presidente viendo este show. Bueno, algunas tendencias en redes sociales. de las tantas, De las tantas. Los invitados, como siempre, engalanan nuestro programa. Agradecemos siempre la participación
participación de Agustín Torrila, que es ingeniero agrónomo. Agustín, gracias por estar. Nos costó, pero lo pudimos traer. Muy bien. Agustín, Y bueno, trabajando. Mucho trabajo. Cierre de año. Hombre, sí. Enrique Novo, Quique, es abogado. Gracias por estar, Enrique. Gracias a ustedes. Gusto, un placer. Y Susana Álvarez, comunicadora social, periodista. Susana, gracias por estar. Gracias, la agradecida soy yo. No costó tanto que venga, No, en mi caso. Bueno, se le agradece. No, pero un placer. Bueno, gracias por estar. Bueno, primero de los temas que empezamos a hablar y tiene que ver con este proyecto Ley Ómnibus, ¿no? Que se ha reflotado en el día de hoy en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi. Quique, sensaciones respecto a este tema. Es un montón de información, ¿no?, la que hemos tenido en estos últimos días. Pero ¿qué análisis te merece, mirada, este proyecto que se presentó en el día de hoy? Bueno, primero tenemos que aclarar que todavía los que nos gusta el derecho constitucional estamos atragantados con el DNU. Con el DNU. Claro. 664 artículos. Proyecto de ley ómnibus no creemos que sea la mejor manera de tratar de modificar situaciones complejas del país, en que se aborde todo de una manera rápida, fugaz, en sesiones extraordinarias, de una manera pareciera ser que quieren aprobar esto, como se llama, a libro cerrado, es decir, por sí o por no de todo el proyecto. Me parece que las temáticas, así, como las del DNU, son muy diversas, que hay que estudiar si no necesitan de un tratamiento diferenciado unos temas que otros, porque la Constitución prevé para distintos temas procedimientos diferenciados, con mayorías diferenciadas. Tal vez los que hicieron el proyecto de ley ómnibus estudiaron un poco más que los que hicieron el proyecto de DNU, que era... el proyecto de DNU es abiertamente inconstitucional y pasa por este filtro del procedimiento uniforme y no un procedimiento diferenciado, porque si necesita procedimiento diferenciado no se podría aprobar, porque necesita mayorías distintas, o que ingrese por una Cámara y no por otra, ya generaría una nulidad ab initio. Calculo que no van a cometer de nuevo estos grotescos errores constitucionales. Lo que leí por arriba, porque a diferencia del DNU, que pude leerlo todo, esta no la pude leer, no llegué, realmente son reformas muy profundas que si se llegan a aprobar en un mes, va a significar un segundo rompimiento de una estructura legislativa general que llevó muchos años consolidarse. Claro está, puede haber muchísimos defectos para ser subsanados, pero de una manera fugaz creo que no va por el buen camino si se pretende que en esta etapa de sesiones extraordinarias se logre aprobar esta ley ómnibus, porque ya empezamos mal también con el Congreso, si fuera así. Ojalá que tenga ingresos, se estudie y estén 6 meses, 8 meses, 10 meses estudiando cada parte detenidamente para saber si va a mejorar la vida de los argentinos o no. No, y Milei vela rápido en el sentido de decir, bueno, los legisladores esperan la coima, por eso demoran, por eso discuten la coma. Lo que dijo claro, ayer, le quiero mostrar aquí que breve. Decía Juan Grabois, es una reforma constitucional de facto. Y por otro lado, lo decíamos ayer también, y voy a repetir lo mismo, Antonio María Hernández, Sapsay, citando a Vidar Campo, Gil Domínguez, digo, entre tanto los grandes constitucionalistas de la Argentina coinciden en lo mismo, en tu opinión. ¿Por qué? Me están siguiendo. ¿Por qué dándose eso se sigue avanzando de esta manera? ¿Dónde está el punto, digamos? Mira, cuando me hicieron una pregunta el otro día sobre el DNU, justamente sobre esto, les decía, a pocas horas de que había sido publicado, decía en un medio de Córdoba Capital, que me sorprendía ver a todos los constitucionalistas alineados. Claro, juntos. Voy a los encuentros y no están alineados, para nada, para nada. Hay de todo tipo y más que todos son los constitucionalistas en general en nuestro país son más conservadores de lo que nosotros pensamos. Como también los administrativistas, es bastante conservador el grupo mayoritario. Pero ahora los vi todos en una misma tribuna en cuanto al DNU,
abiertamente en contra de la constitucionalidad del DNU. Eso obviamente no tiene margen de error. Si todos los constitucionalistas principales del país te están diciendo que eso va en contra de la Constitución, y es bastante heterogéneo el grupo, sobre eso doy fe, queda claro que hubo un error grandísimo en el presidente en dictar este decreto, que no es ni de necesidad ni de urgencia. Ahora, muy distinto es esto, que es el proyecto de ley Ómnibus, que propone al Congreso discutirlo. Más allá que las observaciones que vi también de constitucionalistas, es que abre la posibilidad para que también el Congreso delegue facultades al Ejecutivo por 2 años. Claro, evitando esta emergencia, ¿no? Con pautas abiertamente difusas y sobre temas abiertamente difusos. Sí. Por eso, hay que estudiar el proyecto. Los legisladores, con sus asesores, están viviendo un momento histórico. En esto no podemos hacer la crítica al presidente, porque va a descansar en nuestros representantes, que son los idóneos para decir qué norma va a arreglar nuestros futuros cercanos. Y espero que estén a la altura de las circunstancias, ya sea para corregirlo, ya sea para rechazarlo, ya sea para enmendarlo o aprobar las partes que consideren, como dije, que apuntan a mejorar la vida de los argentinos. Y lo mejor que puede hacer el legislativo es delegar en el Ejecutivo lo menos posible, lo menos posible, porque justamente en un Estado democrático, donde el pueblo tiene el poder y delega en los legisladores la función de legislar, no puede ser que esto tomen una posición sumamente cómoda y, trampolín mediante, se lo pasen al Ejecutivo para que en definitiva terminen legislando personas que son los asesores y directores y subdirectores del Ejecutivo, personas que nosotros no hemos votado. Entonces, los legisladores que tienen su sustento, que tienen sus asesores, deben cumplir la función: aprobar, rechazar o modificar este proyecto y delegar lo menos posible. Y si no delegan nada, es lo mejor que nos puede pasar, porque toda norma va a ser discutida con previo conocimiento del pueblo. O sea que tenemos un 2024 bastante intenso. Susana y Agustín, abrimos el juego para empezar a hablar de algunos ítems que tienen que ver con esto que estamos mostrando, ¿no? De estos puntos claves de la ley Ómnibus. La suba de retenciones al campo, que se establece que todos los productos tributen un 15%, 18 economías regionales no pagarán el impuesto, los subproductos de la soja subirán del 31 al 33%. ¿Qué mirada tienen, Susana? ¿Estás vinculada de alguna manera a la industria del campo? Agustín también. ¿Qué sensaciones tienen? Primero, me parece sumamente preocupante esto que decía Quique recién, antes de entrar en lo del campo, lo de delegar al Ejecutivo obligaciones que son del legislativo. Para mí eso es lo más preocupante de todo, y me resulta totalmente incongruente que un presidente que se llegó a ser presidente declarándose anarcocapitalista esté buscando poderes plenipotenciarios, o sea, tener capacidades plenipotenciarias, ¿no? Eso primero. Y segundo, respecto de lo que es uno de los motores productivos, porque no es el único, pero es uno de los motores productivos de nuestro país, creo que se siguen tomando decisiones sin tener en cuenta la diversidad que hay en el sector. No se tiene en cuenta lo diverso que es el sector, y que cada vez que se toman decisiones respecto, moviendo fichas para un lado, se afectan otros sectores. Entonces, no creo que se esté mirando realmente que haya un crecimiento desde lo productivo en Argentina, sino que se sigue mirando
tratando de otorgar privilegios a ciertos sectores en desmedro de los actores productivos del país. Claro. Eso me parece que sigue pasando y también me parece preocupante. Agustín, vos comentabas fuera del aire tu experiencia con Brasil, porque pareciera que el único camino es tener retenciones, ¿no? en la industria. Brasil tiene un camino inverso y le va muy bien. ¿Cómo es esa experiencia? Sin retenciones cero, ¿no? Brasil, el mundo, básicamente. Claro, O sea, bueno, sí, está bien. nosotros hagámonos la pregunta si en los últimos 10, 15 años las retenciones bajo el manejo del Estado significó mayor infraestructura o mayor prestación de servicios, que es lo que ellos generan, digamos, tener una caja para recaudar y cosas. No lo hemos visto en estos últimos 10, 15 años en una mayor prestación de servicios. Entonces la pregunta es, ¿genera mayor prestación de servicios o se va por otro lado? Por otro lado, cuando nosotros realizamos a nivel mundial, en ningún país hay retenciones, digamos, a la exportación. Al contrario, hay países en Europa que está subsidiado el campo porque de una u otra manera le sale, entre comillas, más barato que los productores se queden en los campos y no se migren a las ciudades. Nosotros tenemos también, para analizar en contexto, tenemos un país que en la década de los 70, 80 ya tenía una media urbana muy grande. A diferencia de la China, que ha crecido en los últimos 20, 30 años, han salido 500 millones de habitantes de China de la pobreza, han migrado a las ciudades y han crecido la clase media. La realidad, digo, para poner un poco de contexto, ni Brasil, ni el mundo, ni Estados Unidos tiene retención en la producción. Nosotros, la pregunta que primero nos debemos hacer es si de una u otra manera las retenciones sirvieron para mayor desarrollo o no. Fue desperdiciada, fue una década desperdiciada porque tampoco se generaron créditos para mayores inversiones productivas, para generar valor agregado, para darle desarrollo a los pueblos del interior. Entonces esa es la pregunta que primero nos deberíamos hacer. Y de otra manera también tenemos que hacernos la pregunta que tampoco significa, lo sabemos que los márgenes cada día son más chicos, digamos, más márgenes más en la cuestión productiva. Sabemos lo que pasó en la última sequía de la campaña, digamos, pasada, cómo significó, y a las economías regionales también, el interior, que dependen más que de otra manera en la actividad, ¿no? Así que esa es la pregunta que yo me haría en principio. Bueno, se recurre también al campo porque va a haber una cosecha extraordinaria. Dicen la segunda mejor de la historia. También me imagino que ahí se focaliza económicamente el gobierno para también un salvataje que necesita en forma urgente, inmediata. Pero no sé si es el camino adecuado, ¿no? Perdón. No, lo que me parece a mí que no se está viendo por ningún lado. Primero, el flagelo más grande que tenemos es la inflación. Nos dicen que de acá a medio año o 2 años realmente se van a empezar a ver los resultados supuestamente de todas estas medidas que se están tomando y que con las que quieren avanzar ahora en el Congreso, ¿no? Pero de ningún lado uno ve cómo se mueven o cómo piensan mover las variables para que realmente la inflación descienda y podamos vivir y los sectores productivos puedan producir, que para eso están. Se hablaba también de bajar los impuestos. Bueno, se suben las retenciones. Me parece a mí que no se ve claramente que esto vaya a salir adelante más que para el negocio de algunos pocos. La sensación que uno tiene con los años es que son recetas ya conocidas, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda placa que tiene que ver con el famoso tema de las privatizaciones, ¿no? De empresas. Y en esta cuestión pendular que vos decías, Javi, respecto a lo que se vivió en los 90 y se vuelve a vivir en la Argentina. Esta es la propuesta, Javi. Sí, son 41 en total, entre ellas, digo, de real importancia, sí. No porque la otra no la tengan, sino lo que implica un YPF con lo que es Vaca Muerta adentro, aerolíneas como Aerolínea de Bandera, Telam y lo que son todos los medios públicos de comunicación, el Correo Argentino, lo del Banco Nación, que el Banco Nación ya la semana pasada tuvo una suerte de manifestación allí en Capital Federal. Bueno, veremos cómo impacta todo ello, ¿no? Cuando uno piensa y dice, bueno, no sé, YPF son las joyas del agua, la cosa que no la toques. Hablo desde un punto de vista periodístico, no desde un punto de vista técnico. Quique, ¿no? digo, ¿cuánto se corrige con la privatización? ¿Es el camino? ¿Se puede buscar un mix entre público y privado? ¿Hay que ir de un lugar a otro? ¿Se puede controlar la empresa del Estado para que sea más eficiente sin la necesidad de privatizar? Parto de la base de lo ideal, ¿no? Si
si las empresas públicas son dirigidas por personal idóneo, y no hay corrupción y tiende al bien común, las que prestan servicios y las que fomentan o participan de actividades comerciales sirven para que los consumidores y usuarios argentinos estén mejor, creo que es un error insalvable lo que está haciendo Milei. Obviamente que siempre la excusa en que está, las empresas públicas son deficitarias, andan mal y están llenas de corrupción. Con esa excusa privatizo. Para mí con esa excusa cambio la dirigencia de las empresas públicas. Y pongo gente mía, supuestamente, estoy hablando de Milei, ¿no? Sí, supuestamente sí. no corrupta y afín a un desarrollo empresarial provechoso. Privatizarla es regalarle un negocio redondo a empresarios. Obviamente llama la atención estas decisiones tan abruptas, sabiendo lo que nos dejaron las privatizaciones de los 90, todas con un tufillo muy, muy feo que trae estos recuerdos de corruptela, ¿no? Sí. Entonces, Perdón, Quique, volvemos. sí. Pero quiero cerrar con una cuestión. Si lo del campo, si lo de la privatización supuestamente va a beneficiar a la población, yo no lo veo el beneficio, Yo no lo veo el beneficio, nadie lo está viendo el beneficio de la población. Cuando hablamos de población y el bien común, hablamos de la gran mayoría de los argentinos. Bueno, tendríamos que analizar cuál es el resultado de esto. Pero ya la experiencia la hemos vivido y no beneficios a la población. Nosotros privatizamos en el 90 estas empresas y terminó todo explotando en el año 2001. Se reconvierte, se sale de ese pozo. Ahora había problemas de inflación y de deuda, pero volvemos, como dijeron ustedes, a la misma receta. Y hay una mirada, creo que ahí marca, hace 20 años me tocó usted nombrar a Vidal Campos. Mi primer congreso de Derecho Constitucional, fui a La Rioja, del jóvenes constitucionalistas en ese momento, y estaba Vidal Campos. En ese caso, yo postulé una cosa en 5 minutos, y él lo tomó, y en el cierre del Congreso habló de eso. ¿Qué es lo que había dicho en aquel momento? Una cuestión que a mi modo de ver era simple, pero no era tan simple. Si nuestro país tiene distintas obligaciones a nivel internacional, léase, Tratado de Derechos Humanos, un montón, y tiene obligaciones que emergen de pactos financieros, y tiene que un número determinado de recursos para cumplir con uno o con el otro grupo de tratados. ¿Qué debe priorizar? Hay una pirámide a nivel internacional que está en el Jus Cogen, y que dice que por encima de todos los tratados a nivel internacional están los tratados de derechos humanos. Entonces, si aumento las retenciones al campo para mejorar las jubilaciones de los que cobran menos en nuestro país, tal vez podríamos todos decir, bueno, tiene sentido. Ahora, si aumentamos las retenciones al campo, si privatizamos las empresas públicas para pagar a los fondos buitres y para pagar todo lo que nos pide el Fondo Monetario, porque Milei dice que para ellos todo lo que está en la ley se permite y lo que está fuera de la ley no se permite, claro, ¿cuál ley? La internacional de carácter financiero y la internacional de derechos humanos, ¿dónde lo cumplimos? Sobre ese tema habló Vidal Campos y después redactó un libro sobre la doctrina social de la Iglesia y los tratados internacionales y el cumplimiento. Es decir, si nos enfocamos de nuevo en aquella época, que fue en el 2000, vemos que estamos repitiendo la misma historia y creo que van a venir dolores como en aquella época. Susana. Recién hablábamos del rol que va a tener el Congreso, que es crucial. Y en este sentido, la ley ómnibus, más allá de que la verdad también me genera preocupación, es por lo menos mejor que el DNU, porque por lo menos va a ir al Congreso. Bueno, ahí
hay una necesidad muy grande de que se ejerza el rol que cada uno de los legisladores tiene en cuanto a madurez y a responsabilidad. Realmente necesitamos que actúen con madurez y con responsabilidad en el análisis de cada uno de los puntos. Uno de los artículos establece que el Gobierno Nacional el Ejecutivo puede tomar deuda sin que esa decisión pase por el Congreso, por mencionar una nada más. Y fuera de esto, hay muchas cosas para comentar, me parece, pero porque para mí lo más importante es analizar con qué espíritu se generan este tipo de propuestas, ya sea el DNU o sea esta ley ómnibus. Se habla de libertad, pero ¿libertad para quién? Si tenemos que hablar de acuerdo entre partes a la hora de establecer un contrato de alquiler, si tenemos que hablar de acuerdo entre partes a la hora de determinar condiciones laborales, con situaciones de total asimetría. ¿Para quién es la libertad? Si hay gente que ya está quedando en la calle, si hay gente que ya puede no estar pudiendo hacer las 4 comidas que corresponden, hablando de derechos humanos. Si hay gente que ya está perdiendo su trabajo. De hecho, antes de que asumiera Milei, cuando era presidente electo, todavía ya había gente que empezaba a perder su trabajo. ¿Alguien piensa en eso? Yo me acuerdo, incluso antes de del balotaje, que tuve una conversación con mi hija, que es estudiante universitaria, y le dije: hija, hoy más que nunca hay que empezar a mirar para el costado y hay que ser más solidarios que nunca, porque se viene difícil y si no estamos juntos en esto... Susana, hay una realidad que, digamos que siempre lo mencionamos, que lo dijo Milei lo que iba a hacer, ¿no? Respecto a esa cuestión, en líneas generales, ¿no? El cambio que iba a hacer, y tuvo un tremendo apoyo, ¿no? Por eso de lo pendular que tiene la Argentina. Lo tremendo de esto es que lo manifestó y tuvo un triunfo contundente, ¿no? Sí, pero en esa manifestación primero, esto lo decimos siempre, sí, el ajuste comenzó a ser por la casta, después empezó a ser por el sector público, después sector público y algo privado, claro, lo fue desmenuzando, ¿no? Lo paga Doña Rosa. Sí. Había un mensaje, Javi, Chaco, ¿no? Que nos escribían ahí respecto al tema de las empresas privadas. Sí, ya no de militantes, una cosa así, ahí está, dice, mencionado. sí. Este es otro, el DNU se va a terminar tratando como ley, pero Milei no va a dar marcha atrás a tan poco de haber asumido. Será una derrota y muestra de debilidad, dice Mabel de Entre Ríos. De hecho, agradecemos el... Sí. Ahí está, perdón, Agustín. Susi. Perdón. Sí. Las empresas públicas son un rejuntadero de militantes. Bueno, saludos. está muy instalado eso, está muy instalado. Pero yo digo, no puede haber en esta cuestión de aceptar una verdad, que el Estado tenga gente responsable para que pueda administrar las empresas sin la necesidad concreta claro, de bueno, privatizar. que ¿Por qué tenemos que ir de un lugar a otro? Su contrato, si no, el Estado no está. Si no, el Estado no claro. está funcionando. No, yo sin caer en la parte más aguda legal, que no es de la rama mía, sino analizando y sin caer tampoco en los partidismos, pensemos que en los últimos 40, 50 años la Argentina ha tenido una cultura muy presidencialista, digamos, y no deliberativa en los poderes del Estado, a diferencia de otros países con democracia, con una república en el cual el poder legislativo ejerce y se tienen que buscar los consensos necesarios para construir una visión de país, no la tenemos. Entonces, lamentablemente, sin caer, sea el presidente de hoy, el de ayer o el de antes, siempre tuvo esa cultura política. Lo que tenemos que nosotros pregonar como ciudadanos es que nuestros representantes ejerzan la fuerza necesaria a través del Poder Legislativo para cuando poner la fuerza necesaria cuando se arroguen facultades que no le competen. Claro. Lo que debemos generar es a través de ellos, nuestros representantes. Y hay que una cuestión, madurez política, tener proyectos a largo plazo, que no cambiemos todo de un borrón y cuenta nueva cada 4 años, digo, porque no puedes construir un país con políticas que se van modificando cada 4 o 8 años. Digo, debemos tener la madurez política como pueblo de plantearle también a quienes nos gobiernan, de tener, digamos, políticas a 20, 30 años en lo que tiene que ver con cuestiones fundacionales, trabajo, educación, digo, salud. Hay cuestiones que no deben cambiar. Los jubilados pobres, que te encontrás con una realidad que te va modificando año a año. Sí, monotributistas, sin monotributistas, digo, claro, es un tema que... Y algo muy importante, una de las cosas que dijo Milei que
ahí era mi única esperanza que pudiera avanzar, y que es en esto de, pensé que le iba a pedir responsabilidades a lo que él llamaba la casta. Sí. Sin embargo, una de las cosas que dijo, acá no se va a perseguir a nadie, que tampoco sería la idea de perseguir, ¿no? Pero por lo menos sí pedir que se rindan cuentas. Sí, sí, sí. No puede ser que los funcionarios abandonen su lugar Y sin rendir ningún tipo de cuentas. sin rendir ningún Y en tipo una empresa de privada, vos sabés que un cuentas. empleado mínimo le cuesta el trabajo o alguna causa. Los políticos en general se nos van, Sí. no nos rinden cuenta. Se van hasta del y nosotros país, la pagamos claro. con la nuestra. Hay otra que tiene que ver, que hablábamos con Quique también, que lo hemos traído porque, bueno, en esto es un especialista, pero que nos explique. Hay un tema que tiene que ver también con la reducción de costos que plantea Milei, y es este que ponemos allí en placa: eliminación de las PASO y el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas. Explíquenos este concepto, Enrique. Bueno, hay algo que puedo coincidir con Milei. La paz. Claro. No, también. O sea, uno, si no pareciera que porque yo no lo voté, pero así cuando lo voté a Alberto Fernández, cuando me pareció que se equivocaba, lo dije, hasta escribí un libro haciendo observaciones sobre decretos dictados en la época de la pandemia. Digo que el tema de las PASO, y ahí seguro que estoy en la postura minoritaria de los constitucionalistas, para mí no está previsto en la Constitución las PASO, y no me parecía una reglamentación razonable del derecho electoral esta obligatoriedad, que además nos llevaba mucho dinero. Yo sé que en estos, no solamente que no coinciden conmigo muchos constitucionalistas, sino gran parte de la población. No lo veo imprescindible a las PASO. Creo que es un desgaste. Encima en épocas de crisis no me parece mala medida. Sí, darle a cada partido su interna, digamos, como era antes, y listo. Lo que sí está bueno ver de qué manera la justicia electoral, que se ha empoderado mucho la justicia electoral en los últimos tiempos. Sí, es verdad. Además, hay algo para apreciar. No tenemos impugnación de elecciones nacionales hace mucho tiempo. Sí. Nadie ha tachado de fraudulentas a las elecciones nacionales hace mucho tiempo, gracias a Dios. Entonces, este empoderamiento de la justicia electoral podría hacer que, si no hay PASO, la misma justicia electoral controle correctamente que todos tengan derecho a la interna en un partido. Porque también se ha naturalizado, y eso lo sabemos, los que somos del interior, de que desde el mandamás del partido a nivel provincial se pueda direccionar quién va a ser el candidato, no dejando posibilidades a terceros. terceros. Sí. Entonces, la parte buena de las PASO perfectamente puede ser suplida con un control fuerte de parte de la justicia electoral sobre los partidos políticos respecto a la obligatoriedad de dar internas. Ya con eso, para mí se suple a las PASO. Y el otro es peligroso. La elección por circunscripciones uninominales. ¿Por qué es peligroso? Porque, ¿cómo se va a vender eso? Como que acercamos al candidato con el elector. No nos acercan tanto, porque nosotros sí tenemos que dividir la provincia de Córdoba en 9 Salimos del sistema DON en esto. En 9 circunscripciones, y tenemos que votar en subterritorios, perdón, 9 distritos cordobeses. En cada distrito votamos a un diputado, las minorías no van a entrar. La experiencia en Córdoba la tenemos porque tenemos 26 diputados provinciales que se eligen mediante este sistema. Díganme cuándo un tercer partido ha accedido desde el año 2001 a la legislatura a través de las elecciones departamentales. Ninguno. Antes, cuando se elegían de manera departamental a los senadores, y iban 3, 2 y 1, por lo menos aparecían las minorías. Si todos se eligen por sistema DON, lo que tiene es que los partidos minoritarios tienen acceso. Si se elige mediante el sistema de circunscripciones uninominales, olvídense los partidos minoritarios. Mucha gente dirá, ¿y para qué sirven? No, sí, sirven.
Son muy importantes las terceras voces. Recordemos que de terceras voces apareció el FREPASO y casi llegó a ser gobierno en el año 95. Sí. Entonces, y renovó y generó un fuerte estruendo en la política bipartidista argentina. Entonces, y hay experiencias de eso hay en todo el país. Los anulamos, los hacemos desaparecer a las minorías y me parece un error sumamente grave esta postura, muy poco usada a nivel nacional en la historia argentina. Le quiero preguntar a Quique, antes de salir, de preguntarle a Agustín, cuando ayer brevemente Quique escuchaba a Milei que decía, bueno, si no sale voy a hacer un plebiscito y demás, puse a pensar, digo, bueno, ¿puede el presidente, así por motu propio, de decirlo, vamos a hacer un plebiscito, una consulta popular? Hay un error en lo que dice. Esto que sea vinculante, no vinculante, quién tiene la iniciativa, en el Congreso tiene que ser la Cámara de Diputados. No hay asesores que le digan, loco, la cosa va por otro lado, o sea, hay un sistema republicano. Sí, porque que aparte se tiene es una parada muy fuerte, claro, dentro de las primeras medidas, ¿no? Hoy cualquier cuatro copas, como yo, ve en el WhatsApp y ve en Infoleg y ves que te dice el detalle, digo, pero el presidente me está diciendo cualquier cosa, no es así. Me parece muy impulsivo el presidente. Algunos dirían tiene incontinencia verbal. Bueno, son errores para mí propios de alguien que no tiene experiencia en gestión. Estoy seguro que si hubiera sido intendente hasta de una pequea ciudad, estos errores no los cometería, porque él todavía sigue jugando a ser candidato. Y a ser diputado. Él está como jugando. Claro. Me parece que todavía no advierte que sus palabras tienen otra trascendencia como presidente. Generan en algunos casos, otra esperanza y en otros casos, otra zozobra. Claro. El plebiscito es un instituto sumamente importante, pero no es que si a mí un proyecto de ley me es rebotado en el Congreso, por decirlo así la palabra, me casi un capricho, ¿no? Entonces yo llamo plebiscito. ¿Y con el plebiscito qué gano? Absolutamente nada, porque si yo primero llamo a un plebiscito, con el peligro de que me vaya mal. Mi ley no tiene la misma aceptación. Todos creen que tiene el 56% de adhesión plena. No tiene la misma aceptación hoy, a menos de un mes de haber sido electo. Quique, perdón, pero probablemente en un plebiscito lo rechacen, pero aún que en el plebiscito le digan, sí, nos gusta el DNU, es una expresión que no tiene validez alguna desde el punto de vista jurídico. Generalmente, ¿qué se hace con el plebiscito? Se lo hace antes de legislar. Por ejemplo, un tema para plebiscitar era un tema, se podría haber plebiscitado antes de tratar en el Congreso el tema del aborto, ¿no? Era un tema que está en la moral pública, en la moral colectiva. Sí, para tener tendencias, claro. ¿Qué pasa? ¿Aumentamos las penas? ¿Incorporamos tal pena? Uno lo puede someter a consulta no vinculante. ¿Decidimos la apertura o no apertura de la aduanas? Por decirte, ¿qué queremos? ¿Un país abierto que destruya, entre comillas, la industria nacional? Y ahí estarían los defensores de la industria nacional y otros dirían, no, mejor así nos incorporamos al mundo y tenemos mercancía más barata. Entonces, hay un montón de temas para someter a consulta popular. No es un instituto lamentablemente muy usado y posicionarlo a este instituto como una especie de represalia o vendetta para demostrarle a los legisladores que se están equivocando me parece absurdo, porque nosotros tenemos un sistema que quien gobierna es el pueblo a través de sus representantes. Y si sus representantes le dicen que no a un proyecto del Ejecutivo, por más que yo llame a un plebiscito, es solamente para decirle, ¿vieron? Ustedes tendrían que haber aprobado esto si lo gana. Lo más probable que si hoy plebiscita alguna de estas medidas que nos parecen un tanto horrorosas, como bajarle el sueldo a los jubilados, como quitar de las góndolas la industria nacional y darle participación a las pequeñas pymes en los supermercados y la posibilidad de que haya un control de precios para que no se vayan tan alto, creo que a Milei no le iría muy bien si se presenta esta oferta ahora de manera detallada. Y un agregado. Muchos dicen, Milei lo dijo. ¿Ustedes recuerdan qué decía varios amigos y amigas antes de la elección de estas propuestas que por ahí asustaban de Milei?
no va a hacer todo No lo lo va que a dice. ¿Cuántos nos dijeron Sí, eso? total, claro. Bueno, hoy está haciendo más de lo Más, que decía, porque claro. encima no va a la casta, sino va en contra muchas veces de la población. Entonces, me parece que no es para tirar manteca al techo lo del plebiscito, porque se le puede venir en contra y sería una jugada totalmente equivocada. Susana. No, pensaba que me parece que están pensando al plebiscito como si fuera una encuesta de Twitter. De hecho, hoy Patricia Bullrich, cuando defendía el proceder respecto de lo que pasó con la movilización, hablaba de un 71% de apoyo y eso en realidad lo dio una encuesta de Twitter. O sea, una encuesta de Twitter nunca te puede decir realmente cuál es el apoyo que tiene un gobierno respecto de su ciudadanía. Pero lo que te quería preguntar, Quique, es si el Poder Ejecutivo puede llamar a un plebiscito o solamente el Congreso. El Poder Ejecutivo puede llamar a un plebiscito sobre un tema de su competencia, pero no un tema que esté en tratamiento. Claro. Porque si hay un tema en tratamiento, el que lo puede someter a plebiscito es el Congreso y pasaría de esta forma a que la población se retome su poder como soberano y termine definiendo si se aprueba o no un proyecto de ley. Y si lo aprueba la población, y esto reitero, solamente lo puede hacer el Congreso, ya no haría falta la promulgación del Ejecutivo. Es ley directamente. Es ley. Claro. Otro de los temas también, la eliminación, hablamos de los jubilados, ¿no? Ayer lo tenemos en placa, la eliminación de la fórmula vigente para la actualización de jubilaciones, pensiones, asumiendo la potestad de realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Bueno, aquí es un tema muy complejo, el tema jubilaciones. Sí, Agus. No, digo, el problema es que por ahí venimos hablando de que achica costo y no estamos pensando en agrandar la torta, generar riqueza, porque el día de mañana vamos a tener para las jubilaciones. Entonces, tenemos que empezar a encarrilar la discusión y decir, bueno, tenemos que generar trabajo, tenemos que generar inversión y dar las condiciones, porque si no, no es sustentable y no las vamos a tener el día de mañana a las jubilaciones. Claro. Te quería preguntar algo, perdón, Susi, de que si no tenés las redes, que bueno, has tenido también una postura política durante mucho tiempo y además... ¿Qué dicen los jóvenes del campo, así como vos, digamos, que están metidos en esta, que como decís vos, ven que por ahí se te va la recaudación, que te afecta una seca, que después sí puedes tener una buena cosecha, pero estás al arbitrio del clima y demás? ¿Qué se piensan, no sé si en los pasillos o como se llame, digo, de tus colegas a nivel político? No, a ver, yo creo que lo que se piensa es que tenemos que generar riqueza, que tenemos que agrandar la torta. Un ex canciller alemán de la post-segunda guerra, no me estoy acordando el apellido, decía, necesitamos crear tanto mercado como sea posible, posible y tanto Estado como sea necesario en cuestiones básicas como educación, salud, seguridad, entre otras, ¿no? Bueno, reencaucemos la discusión, es decir, necesitamos... La Argentina tiene un montón de oportunidades, la realidad es que tiene una gran plataforma fotosintética, a nivel mundial es muy renombrada, es decir, tiene una diversidad y una heterogeneidad de condiciones climáticas a lo largo del país. Y como insumo base está la biomasa, esta biomasa que se labra en cualquier tipo de cultivo que puede estar sembrado en cualquier punto del país. Tenemos una diversidad tremenda en el NEA, habla de la yerba, del té, anda al noga, a la caña, al limón, a cuyo, he estado viendo almendra, nogales, la vid, todo lo que es la región pampeana con la producción, bueno, todos sabemos, soja, el girasol, el maní, trigo, etcétera. Lo que a mí me gusta y lo que a mí me interesa es cómo podemos transformar esta matriz productiva y en este paradigma que cada día está sonando más, que es la de la bioeconomía, que no es ni más ni menos que a esta biomasa, con todo el avance que ha tenido los últimos 20 años, digamos, la tecnología, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial que tanto se habla, como todas estas tecnologías convergen para agregarle valor a esta biomasa. En minuto vamos a hablar de ese tema porque es muy interesante la bioeconomía como este modelo clave de desarrollo sostenible. Último tema para hablar de lo ¿Te puedo agregar algo político. Sí, dale. de los jubilados? Sí. Hubo una ley de Macri que afectó a la mejor ley que tuvo
que fue del año 2009, Exacto. que es la única ley que cumplió Exacto. de manera razonable los parámetros de la Corte con respecto a la movilidad. Saquémosle el nombre del gobernador, del presidente de aquella época, porque esto no fue voluntad del gobierno de Cristina, fue obligación de cumplir una sentencia de la Corte que fue la sentencia Bágaro. Hubo 2 sentencias. Entonces, en razón de la segunda sentencia, el Congreso dicta una ley de movilidad jubilatoria. Macri, con la intención de, entre comillas, empeorarla por el tema de la inflación, terminó saliéndole al revés. Asume Alberto Fernández y a través de una ley de emergencia suspende la movilidad que había ya modificado Macri y la fija por decreto. En mi caso me tocó hacer un juicio en contra de la ley de Macri y en contra de los decretos de Alberto Fernández, porque en los juicios, por eso me sirve estos 2 ejemplos, en ambos juicios demostramos con peritos que lo de Alberto Fernández era peor de lo de Macri. Lo de Macri era peor que la ley del 2009, que no le vamos a poner nombre, porque si no van a decir, es de Cristina. No es una ley de Cristina, es una ley de la Corte, porque la Corte obligó al Congreso a dictar esta ley. Claro. Entonces la Corte nos saca el partidismo, porque siempre todos dicen, sí es, no. Entonces, esto que está haciendo Milei, obviamente va a ser para empeorar lo que empeoró Alberto Fernández y lo que empeoró Macri. Qué locura, por Dios. Sin duda alguna. Obviamente que a fin del año 2024, seguro los peritos van a decir que esto es peor que lo anterior, que a su vez era peor que lo anterior. Claro. Entonces, los pobres jubilados van de peor Nivelamos en peor. para abajo, claro. Obviamente que sabemos que podemos llegar a algo muy malo, que fue la década del 90 y la jurisprudencia que consolidó en esa Corte de mayoría automática con esta famosa solidaridad. Y yo lo veo a Barra, al procurador Barra, y lo veo al apellido de quien encabeza la Cámara de Diputados, y dije, por Dios, que no se cumpla lo mismo con los jubilados que pasó en la década del 90, que fue, desde que yo tengo uso de razón, lo peor que vivieron los pasivos en nuestro país, convalidados por una Corte que por primera vez le dio la espalda. La Corte argentina, desde la década del 60, fue muy pro jubilados, salvo en la época de la Corte esta que se le llamaba la Corte menemista. Creo que esta Corte no es una Corte adicta, no es una Corte que vaya a darle la espalda a los jubilados. Ojalá que así sea, porque prontamente podrá restablecerse esto. Ahora, cuando nosotros decimos prontamente, para un jubilado, lo pronto no es tan pronto. Pero además, perdón, hay otra incongruencia acá, porque en un gobierno que hace que el Estado se repliegue en un montón de aspectos, acá la decisión sobre lo que va a pasar con los jubilados queda en manos del gobierno nacional sin ni siquiera manifestarlo. O sea, a partir de que esto se aprobara, los jubilados no van a saber cuándo van a tener aumento, según qué criterio, de acuerdo a qué valores. Se pierden la brújula absolutamente. Nada, y queda en manos de un ejecutivo que, por otro lado, propende a que el Estado se retire en muchos otros aspectos. Totalmente. Queda uno de los temas que tiene que ver con, lo decíamos, con uno de los motores de la economía, esta bioeconomía, ¿no? Este modelo clave para el desarrollo sostenible. Agustín, ¿qué podemos, primero, definirla a la bioeconomía, de qué se trata, y qué desarrollo sostenible podemos prever para la Argentina de los años próximos? Sí, no es ni más ni menos que también darle valor a esa biomasa, agregarle valor o capturar valor. Y cómo a la vez la agricultura no puede dejar, por ahí está mal, la ven como el problema, en realidad puede ser la solución a grandes desafíos que tiene la humanidad. Por empezar, alimentación, por otro lado genera fibra, por otro lado genera energía, y a la vez también hasta descarbonizar los otros sectores de la economía. Cuando nosotros pensamos que
está muy aceptado a nivel mundial que el cambio climático es una realidad, o los eventos que pueden generar más extremos, más impredecibles. Cuando nosotros mapeas y cuantificas el diagnóstico de cuáles son los sectores de la economía que son los que emiten, digamos, gases de efecto invernadero, llámese dióxido de carbono, óxido nitroso, etcétera, podés ver que tenés la construcción una gran parte, la parte automotriz, la parte de hidrocarburos, de combustibles fósiles, y la realidad es que la agricultura puede ser abastecer de productos y servicios eso. Te doy un ejemplo concreto. La industria, digamos, de la construcción, que recibe insumos digamos, no renovables, puede abastecerse por biomasa. Se están haciendo paneles de construcción a través de rastrojo de trigo, de arroz, a través del cáñamo en Estados Unidos. O sea, la agricultura puede abastecer con un producto particular para eso, que hoy en día es el 30% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. La construcción por baja eficiencia energética y porque utiliza insumos de otros lados. El presidente negó el cambio climático. Perdón. No, bueno, la realidad que hoy tiene una Secretaría de Bioeconomía en la cual conozco particularmente a Fernando Vilela, tiene conceptualmente esta visión, digamos, y el equipo que lo conforma. Es decir, sin caer en partidismos de sí o no, la cuestión, los que están ahí técnicamente en esa Secretaría son personas que están bajo esta visión. Es más, no solamente han promulgado entre algunos objetivos concretos, a la vez también a llevar a cabo es, por ejemplo, el aumento de los cortes de los biocombustibles. Como bien sabemos, podemos tomar a la vez que un sector, digamos, energético que tiene como insumo los combustibles fósiles, la agricultura también puede ser abastecedor de eso, ya sea a través del etanol, con la caña de azúcar o con el maíz. Bueno, en Córdoba se pedía la elevación del corte. Bueno, hoy en día tenemos 12%, en Brasil tiene 27,5%, es decir, tenemos un abanico para aumentar eso. Por cada punto de corte que se aumente, es decir, del alcohol que va en el litro de la nafta, pensemos que se pueden construir una planta por cada punto, una planta como está en Villa María, como está en Río Cuarto, digamos, hay, y a la vez la generación de empleo. Esta planta en particular, con el esquema de producción que tiene, generan directamente 150, 200 empleos directos y de manera indirecta 400 empleos. Y a la vez son empleos calificados, ingenieros químicos, o sea, y tenés a la vez, pensemos que de la producción de maíz, del total que se produce en nuestro país, solo se va, digamos, por el puerto el 66% como grano. Pensemos cómo podemos transformar eso en etanol, en otro tipo de productos. Les mencioné la construcción, que la agricultura puede ser, digamos, una solución a eso para abastecer. Les mencioné los combustibles, digamos, descarbonizar la matriz energética, por otro lado. Pensemos la cantidad de productos, de alimentos que podemos generar. Y a la vez también pensemos no solamente en agregar valor, que tenemos que generar más inversiones como más criadero de cerdo, más feedlot, más biorefinerías, como se le denominan. Pensemos también que cada día está creciendo más en la Argentina todo lo que es la industria de la innovación, de la generación de distintas empresas. Ahora, de startups. Agustín, yo te escucho y digo, Es un contexto ideal, compro el modelo. increíble. Sí, sí, sí. Siempre decimos en esta señal... Perdón, ¿cómo le ha errado Yayora en no tener a este muchacho de Claro, ministro? bueno, ¿Qué está haciendo? Hablamos de un país, Schiaretti decía, el tema de la falta necesaria de federalismo y cuán poco se conoce el interior productivo de la Argentina, porque hay un recurso para Milei. Pensemos que esta visión le da federalismo, porque el federalismo lo da la biomasa que Eso lo tenés, es federalismo. lo tenés a lo largo y ancho del país, y es darle mayor desarrollo a los pueblos del interior. Y acá se termina la dicotomía del campo-ciudad, y vuelvo a lo que antes, que me parece sumamente importante, que estaba haciendo mención. Cada día está creciendo en la Argentina y lo van a empezar a ver más la parte de innovación que se le llama las verticales de agrifood, que es decir, lo que ocurre tranquera adentro, en la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor. Son nuevas empresas de startups que están surgiendo, que están enfocada por profesionales, ingenieros agrónomos que se asocian con un científico de datos, con un biólogo, con un montón de disciplinas del conocimiento. ¿Para qué? Para abordar problemáticas o soluciones a lo que ocurre tranquera adentro, a lo que ocurre toda la cadena. Acá tenés desde tecnología de aplicación selectiva para reducir el uso de agroquímicos y ser más eficiente a dónde está aplicado, de darle trazabilidad a los productos. Pensemos que solo en la Argentina
Cuando hablo, me tocó estar este año en un programa de agricultura en Alemania con una comitiva de 18 personas de diferentes países del mundo. Y cuando le hablaba de lo productivo estadísticamente... ¿No lo pueden creer? No lo pueden creer. Claro, Había un cierto desconocimiento porque todavía tenemos que abrirnos más al mundo. Pensemos que venimos de varios años de encerrarnos, que tenemos que abrirnos y salir a mostrar. Cuando vos cuantificás, digamos, estadísticamente y científicamente lo que producimos de manera eficiente y a la vez con una menor huella ambiental, estamos mejor parados que el resto, que Brasil, que Estados Unidos, principales productores en huella ambiental. Cuando dice huella ambiental se dice por ahí la medición de la huella de carbono. Tener una menor huella todavía, y eso también es, al cuantificarla y darle trazabilidad, es captura de valor. Porque captura el valor que producimos. Entonces eso también entra. Y a ver, nosotros nos pensamos cómo podemos generar mejores diferencias de precio a un producto que tiene menor huella ambiental cuando el mundo está demandando, el consumidor está demandando de dónde está viniendo este producto, de dónde se produjo, de qué manera, con qué huella. El mundo lo está hablando, se habla de los mercados de carbono. Bueno, el presidente escucha el interior productivo. No, digo, claro. porque es así. Digo. Productivo y no el además, especulativo. Claro, Claro, exacto. ese es el tema. Si no hay una política de Estado que establezca Esa, reglas claro. claras a largo plazo, porque todo este tipo de producciones Hay que darle tiempo, necesitan de, claro. claro, Sí, claro, sí. todo lo que sea productivo, venga del campo, venga de otros Sí, sí. sectores, Y políticas industrial, lo que claras. sea. Claro. Se necesita eso y se necesita una visión vinculada a gente que sabe del tema. Generalmente se toman decisiones sin tener, bueno, la Secretaría de Bioeconomía es mi única esperanza en este gobierno. Eso de tiene que Milei, ver te con digo. gente idónea, ¿no? En su Claro. cargo, que debe ser otro de los cambios estructurales del Estado. Vamos a conocer el resultado de la encuesta, Sí, a ver, Javi. interesante, A ver, ¿no? ¿qué es lo que... Me acerco para ver un poco más, ¿no? Porque, A ver. ¿Qué es lo que han respondido? Dice sí todas. ¿Está de acuerdo en que se privatice la empresa del Estado? El 48% Mira, directo, chao. dice sí, todas. Ordenada, Las 41 que estaban en la lista. Un 25 dice no ninguna, un 19 la mayoría, pero no todas, y un 8% solo unas pocas, la encuesta de esta Bueno, día. fotos de esta Sí. Argentina. Perdón, un segundito, Sí. Quique. Sácate de Quique Novo y sos Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema. Ajá. ¿Qué En estaría un minuto. haciendo? En un minuto dice. En un minuto, Rosati. Lo que está haciendo este muchacho, todo lo que estudié, todo lo que hicimos, la Corte y con Derecho Constitucional, y mira en qué estamos. ¿Qué pensar el presidente de la Corte ante esto? Dio una nota la semana anterior con Carlos Pañi, que raro que hable, Sí. y pintó las cartas de lo que estaba pasando. ¿Qué pensás que piensa? Rosati me parece que es un buen jurista, con una historia que respeta la Constitución del 53. Acabo de leer un librito de él, por eso me dio risa que me preguntaste, porque el hijo de él me recomendó un librito. El hijo de él vino hace mucho a Río Rosarino. Cuarto. Rosati. Exactamente. Se llama El molde y la receta, el librito. Lo recomiendo para el que le guste las novelas históricas. Él hace una novela de los constituyentes y cuenta las anécdotas de los constituyentes del 53. Tipos muy, muy inteligentes. Por ejemplo, Gorostiaga, Gutiérrez. Es una inteligencia bastante, podemos decir hoy, como se habla, muy sobre la, Sí. sobre Sí, la la media. media. Creo que él está en ese campo, un tipo que le gusta leer, que le gusta empaparse, que está siguiendo mucho hoy a la sociología y a la economía. Si vemos los textos de los fallos, por ejemplo, el famoso fallo que permitió que Arroyito le dijera no a la apertura de los supermercados los días domingos, explicando la diferencia entre comunidad y sociedad. Me parece que un tipo que se abrió de la estructura jurídica ortodoxa para incorporar en sus conocimientos elementos de la sociología y la economía. Estoy convencido que él desde lo jurídico va a hacer lo posible para ponerle límites a los abusos del poder de Milei. No le ha temblado el pulso para hacerlo con el gobierno de Alberto Fernández, ni tampoco sobre algunos fallos vinculados con el mismo gobierno de Macri, que lo había en su momento Claro, nombrado por designado. decreto.
creo que el papel de Rosati se va a elevar de sobremanera en esta etapa. También la de Lorenzetti y Maqueda, pero hoy es un poquito como le apuntaron dardos de todos lados, y él tiene su historia jurídica apegada a esa filosofía de los constituyentes del 53. Me parece que un tipo prudente. Bien. Esa es la palabra. El molde y la receta, me quedé pensando en el libro. El molde y la receta. Me dio hambre a propósito. Es una novelita cortita, Es muy interesante. pero te pinta la Santa Fe de 1852 y 1853 y el pensamiento de esas personas, que obviamente seres humanos comunes, pero de podemos decir, de un conocimiento y de un interés por el país que estaba por sobre la media. Interesante. Por eso es una muy buena constitución. Le hago claro una cosa. Dale. El artículo 14 de nuestra constitución es un artículo que no se ha evaluado lo que corresponde. El artículo 14 lo escriben entre estos que sabían muy bien lo que pasaba en Estados Unidos y cómo el Estado... Vieron que en Estados Unidos siempre se habla de la iniciativa privada. Bueno, el Estado debe ocupar un lugar importante para poder armonizar los intereses de los privados después de la sanción de la Constitución norteamericana. Nada más que en la Constitución norteamericana no estaba ese rol del legislador que armonizaba derechos. Entonces, ¿esto qué hicieron? Lo escribieron y dijeron... los derechos nosotros los podemos ejercer de acuerdo a las leyes que lo reglamenten. Esas leyes, ¿quién las van a dictar? El Congreso. ¿Y a dónde tiene que apuntar esas leyes? Al logro del bien común. Porque está eso en el prólogo. Esa triangulación que hacen los constituyentes de 1853 es excelente, nos sirve de parámetro. No podemos avalar ejercicio de derechos de manera absoluta que perjudiquen al resto de la población. Lo dice Rosati ahora en muchos de sus fallos, pero lo dijeron los constituyentes en 1853. No nos queda más tiempo. Gracias por la compañía, gracias Un a lujo. ustedes Gracias. por haber venido este día de semana aquí en La Noche al canal. Gracias, Javi. Estimado, por favor. Nos reencontramos mañana. Han Hasta sido mañana. ustedes muy amables. Hasta mañana.